Quiero comentarles el sueño que un hombre tuvo recientemente, hace unos días, un hombre de alrededor de 60 años, que, como ustedes van a ver, también tiene relación con el tema. El sueño fue el siguiente. Voy a hablarlo en primera persona como si fuera él, el autor del sueño. Vi a mi madre de espaldas a lo lejos y ella estaba mirando hacia un campo. En otra escena, una joven se acercaba a mí, un poco llorosa y un poco preocupada, con el rostro como de miedo y de angustia. Ella estaba vestida con un uniforme de fútbol americano y yo le dije, no tienen por qué seguir jugando cuando está lloviendo. Y ya. Y después, en una tercera escena, me veo platicando con los integrantes del equipo de fútbol que está compuesto por hombres y por mujeres. Yo les explicaba que también jugué fútbol en mi juventud y les explicaba algunos de los ejercicios que hacíamos en nuestros entrenamientos. Y a la vez que hablaba yo con los integrantes del equipo de fútbol, pensaba que mi mamá tenía que llegar, pero que ya se le había hecho tarde y entonces yo esperaba que no tardara mucho en llegar. Pues, bueno, fin del sueño. Trabajamos durante horas en el análisis de este sueño, según la metodología adecuada para ello, y al final llegamos a las siguientes conclusiones. Hablar con la joven que estaba vestida con el equipo de fútbol americano y mojada porque estaba lloviendo, significa la manera como quiero tratar a las mujeres a partir de ahora. Pues, esperar la llegada de mi madre y ver a mi madre de espaldas en la primera escena significa la manera como quiero ser tratado por las mujeres a partir de ahora. Y el hecho de platicar con todos los integrantes del equipo y que el equipo está formado por hombres y por mujeres significa la necesidad y el deseo de llegar a una conciliación entre los hombres y las mujeres. Esto tiene sentido, sobre todo porque un equipo no sería eficiente, no sería eficaz en el campo de juego si no existe conciliación entre los integrantes del equipo y si no existe armonía entre los integrantes del equipo. De manera que para tener un buen rendimiento, este equipo que está formado por hombres y por mujeres necesita tener un buen acuerdo entre todos, necesitan tener pocas tensiones en las relaciones entre todos, necesitan tener buenas relaciones entre todos, etcétera, y además necesitan tener confianza entre unos y otros. Pues, de otra manera, el equipo no podría ser eficaz en el campo de juego. La historia y la mitología nos proporciona símbolos de conciliación armónica. Uno de estos símbolos es una imagen muy conocida, yo creo que por todos nosotros, que tiene que ver con
la figura del yin y del yang. Le voy a pedir a Maritza que eso, ahí está la figura del yin y el yang. Esta es una imagen relacionada con el taoísmo, religión china fundada por Lao Tse, pero que representa justamente la conciliación y la armonía. Vemos dos polos opuestos, que son el blanco y el negro, que están en perfecto estado de armonía. En esta filosofía taoísta se dice que el equilibrio del mundo está dado por el equilibrio entre dos partes opuestas, que bien podrían ser entre lo húmedo y lo seco, entre la luz y la oscuridad, pero también entre el hombre y la mujer. Podemos observar que en el polo blanco está contenida una pequeña porción también en negro, y en el polo negro está contenida una pequeña porción en blanco. Quiere decir que cada uno de estos opuestos en alguna forma contiene al otro. Bien, otro símbolo de integración lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y específicamente en el capítulo 11, los versículos 6 y 9, que textualmente dice lo siguiente. Claro, está anunciando los tiempos en que llegarán la paz y la armonía entre todos los seres. Textualmente dice: serán vecinos el lobo y el cordero, tal como aparece, como lo vemos en la imagen. Y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Nadie hará daño a nadie y nadie hará mal en mi santo monte. Pues bueno, esto es lo que nos dicen estos versículos acerca de la conciliación y de la armonía entre dos polos contrarios, como lo son el lobo y el cordero. Aquí los vemos conviviendo en absoluta paz. En esta conciliación podemos observar que el lobo no deja de ser lobo y el cordero no deja de ser cordero. La conciliación no significa que el cordero asuma el comportamiento del lobo o que el lobo asuma el comportamiento del cordero. Si así fuera, podríamos pensar que el cordero asume el comportamiento del lobo y entonces se va a vivir a la montaña con todos los lobos. O bien el lobo asume el comportamiento del cordero y se va a vivir a la pradera con todos los corderos. Bueno, no es así. Pues. No pierde cada uno su esencia, no dejan de ser lo que son. Sin embargo, en la convivencia pacífica se elimina todo tipo de amenaza de uno hacia otro. En condiciones normales, el lobo es una amenaza mortal para el cordero, así como el leopardo es una amenaza mortal para el cabrito. Pero esa amenaza mortal desaparece en esta convivencia armónica y conciliadora. Pues, les quiero decir que algunas personas, hombres y mujeres, tienen un temperamento como el del lobo. Y también hombres y mujeres, algunos tienen temperamento como el del cordero. Y entonces, entre hombres y mujeres que se relacionan con estas diferencias, pueden llegar a esta armonía o a esta conciliación sin perder su esencia. También les puedo decir que psicológicamente cada persona que tiene temperamento de lobo
lleva un cordero en su interior. Y cada persona que tiene un temperamento de cordero lleva un lobo en su interior. De tal manera que la conciliación en el exterior con una persona que tiene un temperamento contrario al que yo tengo eh, es un reflejo también de un cambio en el interior. Es decir, se produce una convivencia armónica entre esas dos partes mías en el interior. Eh, como podemos ver, gracias Maritza, como podemos ver, el objeto de la conciliación son los polos contrarios. Polos que se pueden colocar uno contra el otro o uno en oposición del otro. Si no existen polos contrarios y si no existen polos que se puedan colocar uno en oposición con el otro, es difícil hablar de una posible conciliación. Repito, el objeto de la conciliación son los polos contrarios. Ya sabemos que las relaciones humanas comprenden muchas diferencias. Hay contradicciones y diferencias en los hombres y en las mujeres. Hoy en día, las diferencias que podemos observar y que ha demostrado la ciencia se pueden contar cada vez por un número mayor. Encontramos diferencias físicas, genéticas, fisiológicas, orgánicas. Encontramos diferencias de comportamiento sexual, encontramos diferencias de comportamiento social, etc. Y no solamente encontramos diferencias del tipo que acabo de decir, sino que encontramos actitudes diferentes frente a determinados hechos y encontramos un significado diferente para los hombres y mujeres frente a determinados hechos. Por ejemplo, la actitud frente al trabajo hoy sabemos que tiene diferencias y el significado del trabajo para hombres y para mujeres hoy sabemos que tiene diferencias. En realidad, una política de igualdad, creyendo que hombres y mujeres hacemos lo mismo y obtenemos los mismos resultados, no representa conciliación. Eh, Recuerden, el objeto de la conciliación son los polos contrarios que se pueden colocar en oposición uno frente al otro. Y la política de la igualdad o una política de igualdad parte de la creencia de que no existen diferencias. En realidad, parte de la creencia de que se eliminan las diferencias. Bueno, sabemos que todos los seres humanos podemos hacer una apreciación de las personas, de los objetos, de los animales y hasta de las plantas de dos maneras. Una apreciación por el valor objetivo que puedan tener y una apreciación por el valor subjetivo. La apreciación por el valor objetivo se relaciona con un valor de validez universal y la apreciación por su valor subjetivo se relaciona con una conexión emocional que yo tengo o con la persona o con el objeto o con una planta o con una mascota. Eh, Repito, la apreciación por el valor objetivo depende de un valor universal que se puede medir y se puede contar.
La apreciación por el valor subjetivo depende de una conexión emocional que yo tengo con el objeto de mi apreciación. Claro, nos podríamos preguntar cuál de estos dos valores es el valor real. Y finalmente podríamos llegar a la conclusión de que esa pregunta es absolutamente inútil, de que es tan real el valor subjetivo como el valor objetivo. Y en muchos casos nos damos cuenta que es bastante más real el valor subjetivo. Regresando al sueño que les mencioné al principio, pensemos en el equipo de fútbol. ¿Cómo podríamos hacer una apreciación por cada uno de los jugadores del equipo por su valor objetivo? Bueno, podemos pensar en el peso de cada uno, en la edad de cada uno, en la altura de cada uno. Podemos pensar en el récord de partidos que ha tenido cada uno. Podemos pensar en sus triunfos y en sus derrotas para medir el récord de cada uno. También podríamos medir las condiciones climatológicas en que se ha llevado a cabo cada uno de los juegos, en cuántos juegos ha participado, etcétera. Pues, todo esto que acabo de decir tiene que ver con hacer una valoración objetiva de cada uno de los jugadores. Bueno, ahora bien, ¿cómo podríamos hacer una valor subjetiva de cada uno de los jugadores? De la siguiente manera. Por ejemplo, tomando en cuenta su estado de ánimo antes de iniciar un partido, tomando en cuenta su capacidad de empatía con sus compañeros de equipo, tomando en cuenta el efecto emocional que le produce el estrés del mismo partido, tomando en cuenta la respuesta emocional que puede tener ante el triunfo o ante la derrota, tomando en cuenta el estrés que le puede producir las reacciones del público, tomando en cuenta la capacidad de conocer el estado emocional de sus contrincantes, etcétera. Pues nos damos cuenta cómo podemos observar tanto valores objetivos como valores subjetivos en cada uno de los jugadores del equipo. Claro, si el entrenador tiene la capacidad de tomar en cuenta tanto un tipo de valores como de otros, entonces tiene muchos más elementos para conducir a su equipo al triunfo o bien para conducir a cada uno de sus jugadores a desplegar todo su potencial. Nos podríamos preguntar, ¿qué tanta realidad tienen unos y otros? ¿Qué tanta realidad tienen los valores objetivos? ¿Qué tanta realidad tienen los valores subjetivos? Los valores objetivos se pueden medir y se pueden pesar y se pueden contar. Es decir, los valores objetivos tienen validez con sistemas de medición universales. Por ejemplo, como ya dije, un valor objetivo de los jugadores es su peso y su estatura. Bueno, el peso y la estatura corresponden a sistemas de medición de valor universal. Y en ese sentido, pues es indiscutible que tienen realidad. Pues. ¿Y cuál es la realidad de los valores subjetivos? Es real porque si yo otorgo valor a una persona, para mí es real ese valor. Pues,
si considero el valor objetivo de una persona, probablemente esa persona se reduce a ser un número en una estadística. Pero si yo tomo en cuenta el valor subjetivo de esa misma persona, entonces deja de ser número para pasar a ser especial. Y entonces es especial por determinadas características. Es especial para mí, en primer lugar, porque tengo una vinculación emocional con ella, pero además es especial por su manera de hablar, es especial por su manera de pensar, es especial por su capacidad de empatía, es especial incluso por su manera de andar, es especial hasta por el tono de su voz, es especial hasta por el color de su piel, etc. Pues, ¿cuál de estas dos valoraciones es real? Tanto una como la otra. Pues, y en una gran cantidad de circunstancias es más real el valor subjetivo, porque es el inmediato, es el que tiene que ver con la experiencia inmediata. A veces el valor objetivo no es tan cercano y el valor objetivo a veces queda como una ilusión para algunas personas. Pues, cuando las personas tratan de sumarse o de ajustarse a algo que sería un valor universal. Bueno, eh, la intención de practicar la capacidad de apreciar valores objetivos, esa intención de hacerlo se puede comprender con una palabra, que es análisis. Pues, de tal manera que a la práctica intencional de otorgar valores objetivos a las personas o a las cosas o a los objetos, le podemos llamar análisis. Y a la intención de otorgar valores objetivos a una persona o a una cosa o a un objeto le podemos llamar sensibilidad. De tal manera que las personas que acostumbran otorgar valores objetivos tienden a ser personas analíticas y las personas que tienden a ser valores objetivos tienden a ser personas sensibles. Ahora bien, las personas analíticas, para ejercer su función de analizar y para apreciar valores objetivos, necesariamente excluyen sensibilidad. Eh, son incompatibles hacerlo de una manera y hacerlo de la otra manera. Pues, sin embargo, estas personas analíticas que tienden a excluir, no tienden, necesitan excluir la sensibilidad, pueden ser vistas como personas frías y pueden ser vistas como personas lejanas y a veces hasta inhumanas. Pues, bueno. Y las personas que tienden a hacer valoraciones objetivas, es decir, las personas sensibles, pues necesariamente también excluyen análisis objetivos. No podría ser de otra manera. Pues, queremos hacer, eh, queremos ejercer nuestra sensibilidad, tenemos que excluir análisis objetivos. Claro, en algunos casos, estas personas sensibles son vistas como personas demasiado sensibles y a veces para algunos merecen la etiqueta de no piensa con la cabeza, pues, porque es demasiado sensible. Eh, les quiero decir que aunque todos tenemos la capacidad de valorar, de apreciar las cosas por su valor objetivo o por su valor subjetivo,
no las tenemos desarrolladas en el mismo grado en cada uno de nosotros. Pues, lo cual quiere decir que algunas personas tenemos preferencias por hacer los análisis objetivos y otras personas tienen preferencia por, por ser sensibles y hacer análisis subjetivos. No análisis, sino hacer apreciaciones subjetivas. Claro, cuando una persona analítica se relaciona con una persona sensible, pues existe la posibilidad de aprender uno del otro y existe la posibilidad de llegar a una conciliación entre estas dos formas de apreciar. Y a escala mundial, probablemente existe esa posibilidad, tomando en cuenta que el número de personas que tienen preferencia por ser analíticas es cercana al 50%. Y el número de personas que tienen preferencia por ser sensibles es cercana también al 50%. Así que a escala mundial tenemos la composición desde este punto de vista en todos los seres humanos para llegar a una conciliación de, de estas dos formas de apreciar y de estas dos formas incluso de relacionarnos. Interiormente, los procesos de desarrollo psicológico se encaminan en el sentido de hacer una integración de estas dos formas de apreciación en el interior, aunque cada uno de nosotros, en principio, tenemos una preferencia. Pues, tener una preferencia no significa que la otra quede excluida, significa que de manera natural preferimos hacer un tipo de valoraciones, digamos, objetivas, y de manera natural algunas personas tienden a hacer valoraciones subjetivas, de manera natural. Por ejemplo, regresando al equipo de fútbol, hay personas que naturalmente buscarían los datos objetivos. Pues, por ejemplo, el récord de cada jugador, cuántos partidos ha jugado, cuántos triunfos ha tenido, cuántos fracasos ha tenido, su altura, etcétera, etcétera, de manera natural. Y de manera natural, otras personas buscarían los datos subjetivos, qué tan nervioso se pone, cuánto estrés le produce jugar un partido, qué tanta capacidad de empatía tiene, etcétera, etcétera. Pues, bien, hoy en día los investigadores han elaborado cuestionarios para identificar las preferencias en cada una de las personas y les quiero decir que el número de cuestionarios aplicados hoy es ya de un número tan grande que se puede hacer extensivo prácticamente a toda la población. Pues, en un momento les voy a presentar, o Marisa nos va a hacer favor de poner una imagen que contiene algunas de las preguntas que pueden servir para identificar la tendencia en cada uno de nosotros. De manera que en este momento yo les voy a pedir que mediten un poco, breves segundos, en cada una de estas preguntas. Son 6, primero nos aparecen 3, después nos van a aparecer las otras 3. Observen la pregunta, las voy a leer y ustedes internamente las van a tratar de contestar. En usted es más frecuente que las emociones manden sobre la lógica o que la lógica mande sobre las emociones? Les quiero decir que una respuesta rápida muchas veces es más fidedigna que una respuesta demasiado pensada. Bueno, 2. ¿Le gusta más que le consideren una persona realmente sensible? B, una persona normalmente razonadora. 3.
en su opinión, es mayor falta ser una persona insensible, se me cruzó un cuadrito que no puedo leer, o bien B, poco razonadora con los demás. Bueno, 4, si nos quieres cambiar la imagen, Marisa. ¿Usted cree que es peor no mostrar demasiado afecto o mostrar demasiado afecto? 5. Normalmente usted se preocupa más por los sentimientos de las personas, los derechos de las personas. 6. Al decidir sobre algo importante, aquí falta una letra, al decidir sobre algo importante, normalmente piensa que A, puede confiar y dejarse guiar por los sentimientos, B, debe ser lógico y actuar independientemente de los sentimientos. Bueno, estas son seis preguntas que han sido extraídas de un cuestionario de más de 100 preguntas. Sin embargo, puede ser bastante útil pues, para identificar la preferencia en cada uno. Les quiero decir que si usted tuvo más respuestas A que B, y más respuestas pueden ser 4, entonces su tendencia es más bien a ser sensible, es decir, a hacer valoraciones subjetivas. Pero si usted tuvo más respuestas B, o sea, más de 4, entonces la tendencia es de ser una persona analítica y por lo tanto de hacer valoraciones objetivas de las personas, de las cosas, de los objetos, etcétera. Bueno, quienes han elaborado estos cuestionarios han tenido la intención de llegar a datos objetivos, es decir, de identificar categorías entre las personas. Con las respuestas que han obtenido de estos cuestionarios, han podido determinar en determinados universos qué porcentaje hay de personas con una preferencia, qué porcentaje de personas hay con la otra preferencia. Y eso nos lleva a una categoría o a distintas categorías de valor universal. Con esto lo que les quiero decir es que estos cuestionarios tienden a darnos valoraciones objetivas para identificar categorías universales. Además, los investigadores han relacionado el resultado de estos cuestionarios con otros factores, lo cual nos da combinaciones verdaderamente sorprendentes. Les comento algunas. Sabemos, como consecuencia de esta investigación, que las personas extrovertidas tienden más a hacer valoraciones objetivas. En cambio, las personas introvertidas tienden a hacer más valoraciones subjetivas. Sabemos, por ejemplo, que los niños tienden a hacer más valoraciones subjetivas de las personas cercanas, de los lugares cercanos y de los objetos cercanos que los adultos. Sabemos que prácticamente todos tendemos a hacer más valoraciones subjetivas en relación a las personas cercanas y tendemos a hacer valoraciones objetivas en relación a personas lejanas. Pero el hecho que quizá más nos interesa y quizá para algunos sorprendente es la tendencia entre hombres y mujeres. Los hombres tenemos una tendencia bastante más marcada para hacer valoraciones objetivas y las mujeres tienen una tendencia bastante más marcada para hacer valoraciones subjetivas.
Pero más aún, pues, otro descubrimiento con esta investigación. Las mujeres tienen muchísima más facilidad que los hombres para convertir un valor objetivo en un valor subjetivo y viceversa, para convertir un valor subjetivo en un valor objetivo. A los hombres parece que nos cuesta muchísimo más trabajo relacionar un valor objetivo con uno subjetivo y así. Por ejemplo, si un hombre con una tendencia muy fuerte a hacer valoraciones objetivas hace análisis de sus finanzas, del manejo de su dinero, etcétera, difícilmente lo va a convertir en un valor subjetivo. Por ejemplo, lo que me gustaría hacer con mi dinero. Pues, en cambio, para una mujer con una tendencia a hacer valoraciones subjetivas, pues con relativa facilidad o con más facilidad que los hombres, convertiría el valor objetivo del dinero en un valor subjetivo. Sí, esto es lo que tengo de dinero, pero ¿qué quisiera yo hacer con el dinero? ¿Qué me satisfaría a mí hacer con el dinero? Pues, bueno, eh, otras conclusiones, por ejemplo, es que hacia la segunda mitad de la vida, todos, no importa la preferencia que tengamos, todos tendemos a ser, eh, a darle más importancia a la preferencia contraria. Pues, por ejemplo, hacia la segunda mitad de la vida, los hombres tienden a ser menos rígidos con sus apreciaciones objetivas y las mujeres tienden a tomar más en cuenta las valoraciones objetivas que en los tiempos anteriores, cuando llegamos, digamos, a la segunda mitad de la vida, arriba de los 50 años o arriba de los 50 y tantos años. Bueno, yo les decía que el objetivo de estos investigadores es llegar a categorías universales y a identificar sectores de la población por preferencias. Pues, bueno, pero entonces, ¿dónde queda el valor subjetivo? Pues, con las respuestas que ustedes dieron a estas 6 preguntas, pues en principio pueden más o menos identificar su tendencia hacia la valoración objetiva o hacia la valoración subjetiva. Sin embargo, en este mismo momento, pues, que me están ustedes escuchando, hay una experiencia personal en cada uno de ustedes. Y en esta experiencia personal se podría revelar, por ejemplo, cómo me siento en este momento, qué valor tienen para mí las palabras que estoy escuchando, qué valor tiene para mí el tiempo que estoy invirtiendo ahorita en esta plática que lo podría estar invirtiendo en otra cosa, etcétera. Bueno, para, para encontrar valores subjetivos, le pido a Marisa que nos ponga la siguiente lámina, la siguiente imagen. Ya estaba. Ahí está. Y también les pido, como lo hice anteriormente, que le demos respuesta a cada una de estas preguntas que tiene que ver con la experiencia inmediata, la experiencia de este momento. Ahí están las preguntas. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo me siento escuchando los conceptos que expresa el expositor? ¿Qué valor tiene para mí este tiempo? ¿Qué valor tiene para mí los conceptos que estoy escuchando? Esto tiene que ver con la experiencia inmediata, la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros.
Bueno, en la experiencia que nos comprende a todos los que estamos en esta sala virtual, nos podemos dar cuenta que hay valores objetivos y hay valores subjetivos. Los valores objetivos tienen que ver con el contenido de la plática y tienen que ver con valores que se pueden medir y se pueden contar y se pueden categorizar. Y los valores subjetivos tienen que ver con la experiencia personal inmediata de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la real? Honestamente, la experiencia inmediata es más real que la experiencia objetiva. Sin embargo, quiero pedirles a todos que hagamos un acuerdo ahorita, en este momento, un acuerdo bastante arbitrario y podríamos decir que parte de un prejuicio, pues, y que tomemos la decisión de que lo único que importa son los valores objetivos y que los valores subjetivos no tienen ninguna importancia. Pues. Con este acuerdo, entonces, excluimos nuestra experiencia inmediata, no la tomamos en cuenta, no pensamos en ella y tomamos únicamente en cuenta los valores objetivos. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Qué importancia tienen los conceptos? ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las preferencias? Etcétera. Y podemos almacenar esos valores objetivos y podemos llegar a posibles conclusiones con esos valores objetivos. Bueno, les quiero decir que con este acuerdo que todos tenemos para darle importancia a los valores objetivos y restarle totalmente importancia a los valores subjetivos, es una muestra de lo que ocurre en nuestra sociedad, pues, en general. Eso es lo que sucede en esta sociedad en la que todos vivimos. Hay un acuerdo no explícito por medio del cual lo importante son los valores objetivos, pues, y lo menos importante son los valores subjetivos. Pues. Como dije antes, este es un acuerdo implícito en la sociedad que proviene de un prejuicio. Pues, el prejuicio de que los valores objetivos son más importantes que los valores objetivos, que los valores objetivos. Claro que nos podríamos preguntar cuál es la causa de este prejuicio. Les quiero decir que este prejuicio tiene una larguísima historia. En la vida del ser humano, desde el hombre primitivo, ha habido factores que han intervenido para reforzar este prejuicio, el prejuicio de que lo más importante son los valores objetivos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la sedentarización de los pueblos. Por ejemplo, la creación de la propiedad privada. Por ejemplo, la creación de la pareja humana y de la familia. Y estos son solo algunos factores. A consecuencia de estos factores, se ha ido creando desde hace siglos, milenios, una cultura materialista. Hoy en día está muy arraigado este pensamiento de que lo más importante son los valores objetivos. De tal manera que los criterios de la sociedad en general tienen que ver con las grandes cifras, tienen que ver con darle valor a todo aquello que se puede ver y se puede tocar y se puede pesar. Pues. Y más que eso, los criterios de la sociedad comprenden el hecho
de que lo importante para tener éxito en cada uno de los individuos es participar de estos valores objetivos, es decir, participar en las grandes decisiones y participar en las grandes cifras. Por supuesto que, aunque teóricamente sabemos que los valores objetivos son sumamente importantes, en la práctica de nuestra sociedad les restamos importancia. Un economista no toma decisiones sobre la economía de acuerdo a la experiencia de un individuo, ni de 10, ni de 100, ni de 1000. Pues, toma decisiones en base a millones, probablemente. Pues. Y existe una competencia fuertísima entre los hombres, entre las mujeres, pero también entre hombres y mujeres, para participar de las grandes cifras y para participar de los valores objetivos, para estar incluidos en los valores objetivos. Sin embargo, nos podemos preguntar qué sucede con los valores subjetivos, que como dijimos antes, con muchísima frecuencia son más reales que los objetivos. Es decir, qué sucede con la experiencia individual, con la experiencia personal, con lo que estoy sintiendo yo en este momento. Pues, bueno, por una parte, son valores a los que se les da poca atención. Y como consecuencia a que se les da poca atención, entonces se generan sentimientos y emociones del tipo de frustración, del tipo de sentimiento de injusticia, del tipo de decepción, del tipo de enojo, de coraje. Pues, si regresamos a nuestro experimento, en este mismo momento, como les decía, todos tenemos una experiencia individual y probablemente a consecuencia de que no se toma en cuenta mi experiencia individual, me siento enojado. Por ejemplo, pues yo quisiera que se trataran cosas que no se están tratando, o no me está cayendo bien el tono con el que se están expresando las cosas, y entonces hay ese sentimiento de enojo, a lo mejor hasta de desconfianza, etcétera. Pues, bueno. Y entonces, ¿qué sucede con los valores objetivos a nivel de la sociedad? A nivel de este grupo, pero a nivel de la sociedad, que esos valores objetivos se quedan en el anonimato, se quedan en una oscuridad, se quedan en un vacío, sin ser tomados en cuenta. Pues, si nos enteramos de las noticias del día, nos enteramos de una gran cantidad de datos objetivos y de muy pocos, o podríamos decir ninguno, datos realmente subjetivos. Pues, que, repito, no me canso de repetir, son los más reales. Este prejuicio de que es más importante el valor objetivo que el valor subjetivo y que tiene una larga historia, como les decía anteriormente, ha dado lugar a que algunas personas profundicen en este prejuicio, ya sea a favor o en contra. Personajes que han iniciado ideologías, han iniciado filosofías, han iniciado creencias, etcétera, y con muchísima frecuencia otras personas que se adhieren al pensamiento de esos iniciadores se han hecho incluso fanáticos. Pues, y de ahí han surgido muchos fanatismos. Yo digo, han surgido muchos ismos. Pues, y repito, son filosofías que parten de este prejuicio, ya sea a favor o en contra. Y les pongo ejemplos de estos fanatismos. El feudalismo, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el racionalismo, etcétera. Pero también
el machismo y el feminismo. Pues, también parte, si lo analizamos detenidamente, parte del mismo prejuicio. Pues, si nos dedicamos a estudiar a fondo estas dos últimas corrientes o estos dos últimos ismos de los que acabo de hablar, machismo y feminismo, probablemente llegaríamos a la conclusión de que las causas son más o menos las mismas en uno y en otro. La cultura patriarcal, la propiedad privada, la creación de la familia, etcétera. Pues, se han no es que, que hayan surgido en tiempos primitivos, sino que las causas tienen sus raíces en los tiempos primitivos. Bueno, también les quiero decir que así como tenemos una preferencia por unas de estas dos formas de otorgar valor, así también la preferencia contraria, por la que no tenemos mucha tendencia y que no se nos da de manera natural, suele aparecer en nuestra vida, no deja de ejercerse, pues, pero suele aparecer en nuestra vida con frecuencia fuera de nuestro propio control o fuera del control del yo. Pues. De manera que surgen esas valoraciones que podríamos considerar inferiores en cada uno de nosotros desde un lugar fuera de la conciencia, pues, desde el inconsciente, desde nuestro inconsciente. Pues. Claro, como a los hechos inconscientes les tenemos menos confianza que a los hechos conscientes, entonces tenemos menos confianza a, a las valoraciones que hacemos con nuestra función inferior o con nuestra función menos desarrollada. Bien, si la sociedad ha creado formas de pensar que parten del prejuicio del que les acabo de decir, encontramos que se convierten en modelos de pensamiento, porque así sucede en todas partes del mundo. Los criterios generados por la sociedad se convierten en modelos de pensamiento, de tal manera que la mayoría de los individuos sienten la necesidad de ajustarse a ese modelo de pensamiento. Y no solamente eso, sino que sienten muchísimos que la única forma de tener éxito en la vida es ajustándose a esos modelos de pensamiento. Y que esos modelos de pensamiento también nos dan un modelo del éxito y del fracaso. Eh, y así surge lo que yo llamo la conciencia colectiva, pues, que es justamente eso, modelos de pensamiento a los que todos nos queremos ajustar. Por ejemplo, se considera que el éxito tiene que ver con el acceso a las grandes decisiones, o sea, a los datos objetivos, pues, con el acceso a lo que es más visible, que es lo objetivo, pues, porque lo otro es menos visible. Y nos damos cuenta que la conciencia colectiva se ha creado de distintos criterios, se han formado modelos, prejuicios incluidos. Pues, yo les estoy hablando de un prejuicio, pero seguramente que la conciencia colectiva incluye una gran cantidad de prejuicios. En ese tema, pues no entraríamos en este momento. Pues. Eh, una persona
que tiene tendencia a hacer valoraciones objetivas y que está muy contaminado de la conciencia colectiva, consideraría que lo único importante en relación con los jugadores del equipo de fútbol son los datos objetivos. ¿Cuántos partidos ha jugado? Y en cuántos ha ganado y en cuántos ha perdido. Pues, impregnado con estos modelos de la conciencia colectiva. Oye, pero fíjate que se ponen nerviosos antes de empezar un partido. Eso no importa. Pues lo que importa es que ya lleva 27 partidos y 27 ganados. Pues, ¿sí? Nos damos cuenta, pues, ¿no? Cómo influye la conciencia colectiva en nuestra forma de pensar mucho más de lo que nosotros creemos, pues, o de lo que nosotros pensamos. Bueno, ahora bien, para entrar más directamente al tema que en esta ocasión nos ocupa. Este criterio de es más importante el valor objetivo que el valor subjetivo, ¿cómo influye en la psicología de los hombres y cómo influye en la psicología de las mujeres? El punto de partida es que hombres y mujeres le restamos valor a los datos objetivos. Es decir, le restamos valor a las experiencias personales y le damos un gran valor a los datos objetivos. Bueno, ¿cómo influye primero en las mujeres? Considera la mujer en promedio, la mujer en general, que lo subjetivo tiene menos importancia que lo objetivo. Por lo tanto, la mujer considera que tiene menos importancia algo que probablemente tiene que ver con su esencia, por el resultado que dije anteriormente, pues, y más importancia a algo que no tendría que ver tanto directamente con su esencia, que es la búsqueda de datos objetivos. Pues, bueno, la consecuencia, eh, aquí es donde es importante que tengamos un criterio abierto para eliminar todo tipo de prejuicios. Pues, la consecuencia tiene que ver con algo que Carl Jung llamó hace casi 100 años, 90 y tantos años, que la mujer está dominada por el ánimo, es decir, que está dominada por su parte masculina. Concretamente, en el año de 1927, Jung dio una conferencia con el título de La mujer en Europa. Y las conclusiones que obtuvo de esta conferencia dio lugar a que se repitieran publicaciones en años subsiguientes. Pues, creo que la última fue como en el año de 1960 o por ahí, o 50 y tantos. Pues. Habló de una mujer que se aleja de sus sentimientos y sus emociones, de una mujer que puede ser incluso fría en sus relaciones humanas, pues, de una mujer que sostiene ideas con mucha insistencia a pesar de que no tiene los suficientes elementos para sostenerlas. Pues. No cree en excepciones, que piensa, o más bien las verdades en las que piensa, las ve como absolutas. Bueno, y además tiende a ser controladora. A ver, esto que les estoy diciendo es más o menos el perfil de la mujer dominada por su parte masculina que definió Jung hace 4 generaciones, o hace 90 años, 80 años. Bueno, pero, ¿qué sucede con la mujer actual? En mi opinión, y más bien
a través de mi observación, a mí me parece que la mujer actual tiene una diferencia fundamental con la mujer dominada por su parte masculina que describió Carl Jung hace varias generaciones. Y la principal diferencia es la siguiente. El modelo de mujer actual emite opiniones, tiene pensamientos, tiene puntos de vista, etcétera, con un respaldo al que le podemos llamar conocimiento profesional. Esta es una gran diferencia con la mujer que observó Jung hace muchos años. De tal manera que hoy en día la mujer, a diferencia de aquella definición que hizo Jung, emite opiniones muy válidas y muy fundamentadas. Hoy en día la mujer tiene mucho conocimiento profesional acerca de distintas materias, por ejemplo, de la política, de la ciencia, de la tecnología y hasta del deporte. Pues, hoy en día, la matrícula de mujeres en algunas carreras de universidades es más numerosa que la matrícula de hombres, por ejemplo, en arquitectura, por ejemplo, en derecho, por ejemplo, en medicina. En el tiempo de Jung, la proporción era totalmente a la inversa. Si es que había mujeres en estas carreras. Y entonces la mujer actual no solamente emite opiniones muy bien fundamentadas, sino que su opinión es muy valorada pues, en los distintos medios y es muy valorada a través de los actuales medios de comunicación. Es buscada y valorada. Pues. Es más, la opinión de la mujer hoy en día es fundamento sólido para tomar una serie de decisiones. Bueno, repito, para mí esa es la principal diferencia entre la mujer descrita por Jung y la mujer actual. Sin embargo, no dejamos de tomar en cuenta que para la mujer los valores subjetivos tienen menos importancia que los valores objetivos y eso también repercute en su psicología. Pues, es cierto, el modelo actual es el de una mujer inteligente, una mujer fuerte, una mujer muy calificada, una mujer capaz, una mujer audaz, emprendedora, etcétera. Pues. Pero a la vez bastante alejada de sus sentimientos, alejada en muchas ocasiones de instintos femeninos, alejada de la maternidad y otros instintos femeninos. Hoy en día la mujer valora muchísimo su autodeterminación y valora muchísimo la libertad. Por lo tanto, la mujer de hoy siente que no necesita de un hombre para conducir su vida. Por lo tanto, puede vivir sin el hombre y en muchas ocasiones puede vivir sola. Todos los que estamos compartiendo ahorita este espacio podemos pensar en ejemplos que conocemos. Y es muy claro, a mi modo de ver, es muy claro este perfil. Claro que por otra parte, el modelo actual también es débil ante algunas adicciones. La mujer actual fácilmente cae en la adicción al alcohol, por ejemplo, pues, con muchísima facilidad que la mujer de hace 4 generaciones. Pero todo eso también tiene que ver con el mismo prejuicio, que son más importantes los valores objetivos que los valores subjetivos. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede en la psicología del hombre? Igual que la mujer, el hombre le da más valor a, a los datos objetivos que a los datos subjetivos. La mujer, al restarle valor a la parte subjetiva, también le está restando valor a una parte de su esencia.
el hombre, al restarle valor a su parte subjetiva, le está restando valor a una parte inevitable en sí mismo que tiene que ver más con su inconsciente que con su conciencia. Por lo tanto, aparecen esta parte sensible, esta parte subjetiva, aparece en la psicología del hombre como algo sobre lo cual tiene poco control. Por lo tanto, el hombre ha aumentado en emocionalidad y ha aumentado en sensiblería, para no decir sensibilidad, pues, sensiblería. El hombre actual añora algunas características en la mujer, pero las añora en la mujer porque las añora en sí mismo. Y ha desarrollado una doble sensibilidad a la mujer. Es sensible al control de la mujer y es sensible al abandono de la mujer. De tal manera que algunas conductas de ella las interpreta como control de parte de ella, aunque no tengan esa intención. Pues. Y algunas conductas de ella las interpreta como abandono, aunque no tengan esa intención. Pues. Si la mujer le hace la observación al hombre de que va conduciendo el auto a mucha velocidad, el hombre se puede enojar muchísimo porque interpreta esa observación como control o como quererlo controlar. Pues, las principales quejas de los hombres respecto a las mujeres, hoy en día, las más comunes, es por la frialdad de la mujer, por el distanciamiento de la mujer, por la autonomía de la mujer, por la poca consideración a las necesidades emocionales del hombre. Pues. Y las principales quejas de la mujer hacia el hombre hoy en día son por la irresponsabilidad del hombre, por la demasiada emocionalidad del hombre y, para decirlo crudamente, por la mediocridad del hombre, pues, por la falta de productividad en el hombre. Pues. Claro, las reacciones de uno y de otro ante sus quejas pueden ser terribles, pues, pueden ser fuertísimas, incluso pueden llegar a la violencia. Les quiero decir que hoy en día los conflictos entre hombres y mujeres tienen que ver con una dinámica circular en la que al hombre no le gusta la frialdad de la mujer y a la mujer no le gusta la falta de responsabilidad y la excesiva sensiblería del hombre, entran en una dinámica circular de la cual muchas veces les es prácticamente imposible salir, pues se alimentan mutuamente. Pues. Y esa dinámica circular los lleva a hacer declaraciones muchas veces irracionales. Pues. De ambas partes escuchamos insultos exagerados, escuchamos afirmaciones en las que verdaderamente no creen, pues, y observamos acciones que no querían tener, pues, pero como están metidos en esta dinámica circular, al mismo tiempo están demasiado dominados por esta fuerza subjetiva, los dos, pues, que los dos han excluido, pues, a partir del prejuicio de la sociedad. Bueno, la verdad es que el prejuicio puede ser en un sentido o en otro, y sin embargo las consecuencias pueden ser más o menos las mismas. Les pongo un ejemplo para ilustrar esto que acabo de decir. Pues. Lo más objetivo de todo es el dinero, porque el dinero se puede contar. Pues. Y por supuesto que si la sociedad
le da más importancia a los datos objetivos, claro que le da más importancia al dinero, pues, porque el dinero es lo más objetivo, se puede contar. Pues. Y ahí estamos hombres y mujeres compitiendo por cantidades de dinero y además compitiendo por influir en las decisiones que tienen que ver con grandes sumas de dinero. Bueno, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Desde el punto de vista del dinero, que es el dato más objetivo, ¿quién es inferior y quién es superior? ¿El hombre o la mujer? La verdad no tiene importancia, pero podemos partir de cualquiera de los dos prejuicios. Por ejemplo, podemos partir del prejuicio de que la mujer es inferior en relación con el dinero. Y claro, no tendríamos que esforzarnos demasiado para encontrar muchos argumentos que demostrarían que la mujer es inferior al hombre respecto al dinero, porque no se le dan oportunidades, porque no tiene participación en las grandes decisiones, porque no tiene en sus manos el manejo de cifras impresionantes, etc. Sin embargo, podemos partir del prejuicio contrario. El hombre es inferior a la mujer en relación al dinero. Pues, bueno, pues también encontraríamos argumentos, fácilmente encontraríamos argumentos para demostrar la veracidad de este presupuesto, de que el hombre es inferior a la mujer. Por ejemplo, es menos libre que la mujer porque depende más del dinero que la mujer. Es menos libre el pensamiento del hombre porque lo tiene muy comprometido con el dinero. Es menos libre con el manejo de su energía porque el dinero le roba toda su energía. Por lo tanto, podríamos decir que la mujer es más libre, pues, porque sus pensamientos están menos atados al dinero, pues, y sus decisiones están menos atadas al dinero. Bueno, pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Lo que les quiero decir es que cuando partimos de un prejuicio, no importa si es en un sentido o en el sentido contrario, es casi imposible la conciliación. Partir de un prejuicio dificulta muchísimo llegar a la conciliación. Si verdaderamente queremos una conciliación entre hombres y mujeres, lo primero que tendríamos que hacer es eliminar de nuestra mente los prejuicios, el prejuicio original y todos los prejuicios que se han ido fabricando a partir del prejuicio original, como este que acabo de decir. Pues. Pensemos en la guerra. Pues. La guerra, que es un fenómeno que compromete muchísimo tanto valores objetivos como valores subjetivos, que los exacerba al máximo. Pues, bueno, igual podríamos partir de cualquiera de los dos prejuicios. La mujer es inferior respecto a la guerra en relación con el hombre, o el hombre es inferior respecto a la guerra en relación con la mujer. ¿Por qué sería inferior la mujer? Bueno, pues porque no participa de la defensa de los grandes intereses nacionales, por ejemplo, y de ahí otros argumentos. Ahora bien, ¿por qué es inferior el hombre respecto a la guerra que la mujer? Pues porque se le extrae de su medio, de su familia, de su trabajo, de su sociedad, para llevarlo a un frente donde va a arriesgar su vida para defender valores de los cuales probablemente ni conoce. Pues, ¿qué les quiero decir? Lo mismo, que todo se puede argumentar en un sentido o se puede argumentar en el sentido contrario. Pues, pero siempre que partimos de un prejuicio, se hace difícil, si no es que imposible, una conciliación. Pues, en este caso, digo, una conciliación en cualquier parte, pero en este caso una conciliación entre hombres y mujeres. En términos generales, los prejuicios se inician en un alma que se siente afectada. Pues, el prejuicio del machismo empieza en un alma que se siente afectada. El prejuicio del feminismo, lo mismo. Pero lo mismo el prejuicio del liberalismo
y del capitalismo y del comunismo. Pues, se inician en un alma que se siente afectada. Regresando a nuestra pregunta original, ¿qué podemos hacer para una conciliación entre hombres y mujeres? A ver, ¿qué podemos hacer? La respuesta inmediata y la respuesta fácil es otorgar valor tanto a los datos objetivos como a los datos subjetivos y erradicar de nuestra mente el prejuicio de que lo importante son los datos objetivos. Bueno, eso es lo que podemos hacer, pero la respuesta es muy fácil de asimilar y, y fácil de entender. Lo difícil es ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿quiénes podemos hacer? Pues, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Quiénes podemos hacer? Y la respuesta es, todos podemos hacer. Todos. Todos podemos hacer desde el lugar que nos corresponde o desde el lugar en el que estamos ubicados. Pues, porque todos tenemos un compañero, una compañera, una familia, un empleado o varios empleados, un discípulo o varios discípulos, tenemos un trabajador o varios trabajadores, tenemos un ciudadano al que le queremos satisfacer sus necesidades o muchos ciudadanos, etcétera. Pues, cada uno desde su propia realidad. Y en cada una de estas realidades hay un juego de datos objetivos y de datos subjetivos. Pues, y en cada uno podemos tomar, más bien, podemos darle tanto valor a los datos objetivos como a los datos subjetivos. Pongamos como ejemplo, o pongo como ejemplo, el caso de un buen maestro. ¿Qué es lo que hace un buen maestro? Un buen maestro, en primer lugar, conoce su materia, pues, pero además sabe transmitir lo que conoce de su materia. Por lo tanto, un buen maestro es didáctico y tal vez es esquemático, tal vez es ameno y en el mejor de los casos es hasta divertido el maestro. Pero además de esto, toma en cuenta a cada uno de sus alumnos. Toma en cuenta el estado emocional de sus alumnos, toma en cuenta la realidad personal y familiar de cada uno de sus alumnos, toma en cuenta las afectaciones que sufre cada uno de sus alumnos, no solamente por la materia, sino por otros factores, pues, toma en cuenta la atmósfera familiar en la que vive y la atmósfera en el barrio en el que vive, etc. Eso sería un buen maestro, que toma en cuenta tanto los datos objetivos como los datos subjetivos. Un mal maestro es aquel que parte de prejuicios. Bueno, ya no digamos que no sabe enseñar su cátedra, ¿no? Pero que parte de prejuicios. Por ejemplo, resulta que en mi salón hay inteligentes y hay tontos. Pues, o en mi salón hay atentos y hay distraídos. Pues, bueno, a partir de ese prejuicio, entonces probablemente le da más atención a unos que a otros, o le da más importancia a unos que a otros. Ese no estaría tomando en cuenta las realidades subjetivas de cada uno de sus alumnos. Regresando al equipo de fútbol, un buen entrenador del equipo de fútbol es aquel que toma en cuenta tanto los datos objetivos como los datos objetivos de cada uno de los jugadores y jugadoras, porque son hombres y mujeres. Pues no solamente el récord que cada uno tiene y no solamente la altura y el peso y etcétera, sino también el estado emocional de cada uno de los jugadores, pues, el estrés que le produce el partido, pues, el estrés que le produce el público, la relación personal que tiene con cada uno de sus jugadores, el estrés que le produce enfrentarse a determinado rival, etcétera. Pues, un buen entrenador toma en cuenta tanto los datos objetivos como los datos subjetivos. Repito, cada uno de nosotros, a partir de nuestra realidad,
necesariamente estamos ante el juego de datos objetivos y de datos subjetivos. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar qué tanta importancia le doy a unos y qué tanta importancia le doy a otros. Con mi jardinero, por ejemplo, pues, o con la persona que me ayuda en la casa, o con mis discípulos, etcétera, etcétera, con mis clientes incluso, etcétera. Pues, bueno, hablando de una relación de pareja. En el nivel de la relación de pareja es muchísimo lo que podemos hacer para llegar a esta meta de conciliación entre hombres y mujeres. Analicemos un poco las cosas. En una pareja, comúnmente hay dos personas que tienen preferencia diferente. Pues, eso es lo más común. Es decir, uno de los dos tiene preferencia por hacer valoraciones objetivas y el otro tiene preferencia por hacer valoraciones subjetivas. Pues, bueno, de tal manera que cuando hay una discusión o una interacción, pues, aunque no sea discusión, cada uno utiliza una lógica a partir de su preferencia. Pues, por ejemplo, la persona que tiene preferencia por los datos objetivos utiliza una lógica a partir de la creencia de que la verdad está en los datos objetivos. Y la otra persona que tiene preferencia por los datos objetivos sigue otra lógica. ¿Cuál lógica? La lógica que parte de la creencia de que los datos subjetivos son los importantes, son los reales. Ahora, imaginemos que en esta discusión o intercambio entre un hombre y una mujer que forman una pareja, cada uno insiste en que su lógica es la valiosa. Bueno, a ver, no hace falta hacer un análisis muy profundo para darnos cuenta que eso se convierte en un diálogo de sordos. Y eso es lo que ocurre en muchísimas parejas. Como cada uno está aferrado a su propia lógica, entonces no se escuchan. Es un diálogo de sordos. Un observador podría decir que están hablando idiomas diferentes. Pensemos en que la discusión se centra en la decisión de las vacaciones, de la pareja y de la familia. Bueno, ya sabemos, el que tiene preferencia por los datos objetivos, ¿a qué le da importancia? Le da importancia, digamos, a los periodos de vacaciones según el trabajo de cada uno, le da importancia a las cantidades disponibles de dinero, le da importancia a la necesidad de hacerle arreglos a la casa en lugar de irse de vacaciones, etc. Pero la otra persona que le da importancia a los datos subjetivos, ¿en qué piensa? Piensa en que necesitamos tener un tiempo para nosotros, para tener diálogos que habitualmente no tenemos, piensa en reducir el estrés que nos generan nuestros respectivos trabajos, piensa en cambiar un poco la atmósfera de la familia porque está demasiado cargada, etc. Ahora, ¿quién tiene razón? Esa pregunta es irrelevante. Pues. Sin embargo, mientras uno de los dos o los dos no decida tomar en cuenta la lógica de la otra persona, entonces seguirán en choque y seguirán en conflicto. Cada uno se podría preguntar, a ver, ¿cuál es la lógica que utiliza mi compañero o mi compañera? Pues, quiero entenderla. Y a cada uno de los que estamos ahorita presentes les puedo pedir que haga ese ejercicio en relación con alguien que le interesa. Pues, a veces en terapia yo le pido a una persona, oye, a ver, tú dime, ponte en los zapatos de la otra persona y dime cuál es la lógica que utiliza. Pues. Y a veces hay resultados sorprendentes. Pues. Bueno, finalmente les quiero decir que el conflicto externo, ya sea con nuestra pareja o con alguna otra persona, es un reflejo del conflicto interno. Ya les dije anteriormente
que todos tenemos la capacidad para hacer valoraciones objetivas y valoraciones subjetivas, pero que en todos hay una preferencia. Pero la otra, la que no es preferida, también existe potencialmente dentro de nosotros. Bueno, pensando en el conflicto interior, todos podríamos hacer un trabajo personal, un trabajo interior, una reflexión personal. Incluso podríamos hacer un diálogo entre estas dos partes, mi parte objetiva y mi parte subjetiva. Y mi yo neutral, digamos, se podría dirigir a mi yo, el que tiene la preferencia. Claro, esto es solo una posibilidad, hay muchas formas de trabajar interiormente, pero es una posibilidad, yo digo práctica, porque nos la podemos llevar a nuestra casa y efectivamente, ¿no? Ponerla en práctica. Y el diálogo tendría que ser muy sincero, muy honesto, muy congruente, incluso sin miramientos, pues, entre el yo neutral y el yo que tiene la preferencia. Les pongo un ejemplo. Primero, ¿cómo se podría dirigir un yo neutral a un yo que tiene preferencia por las valoraciones objetivas? Pues, esto lo voy a leer textualmente. Pues, le podría decir, tengo algo que decirte, escúchame con atención. Quiero que te enteres de lo que pienso de ti, que sepas cómo te veo. Acostumbras manipular a las personas para que contribuyan al logro de tus intereses. Necesitas el reconocimiento y la admiración por todo lo que has conseguido en la vida y por tu ambición de tener bienes materiales. Presumes que tu futuro está más asegurado que el futuro de la mayoría de las personas que conoces. Te enorgulleces por el conocimiento que has adquirido con lecturas y estudio. Te sientes superior porque has conocido lugares en Voy a pasar al baño. Creo que la que quiere el baño soy. ¿No me viste ido? Abrieron un micrófono. Perdón. Sí, ya, perdón, maestro. Continúo. En verdad, pienso que crees que tu valor es grande con cosas que en realidad son una pequeñez. Desprecias a las personas porque desprecias realidades en ellas que también existen en ti, pero que no quieres admitir. Las desprecias porque no viven para valores que para ti son de la máxima importancia. Te sientes superior a todas las personas que viven con metas materiales por debajo de las tuyas. Crees que la pequeña gota que representa el conjunto de tus cosas merece la mayor admiración. También crees que tus conocimientos, los cuales no llenan el borde de una uña, merecen mayor respeto. Tienes la convicción de que dejarte llevar por sentimentalismos te aleja de aquello que vale la pena en la vida. Lo que más da sentido a tu vida es hacer y tener. Sientes repugnancia hacia lo romántico, lo meloso y lo sentimental. Admiras en ti y en otros la capacidad para controlar las emociones y para no dejarse llevar por ellas. Tu ideal es nunca sufrir a causa de afectaciones emocionales. Pero si la emoción viene a ti, tienes las mejores explicaciones para justificarlas, definirlas y negarlas. Bueno, ahora voy a leer otro diálogo de un yo neutral a un yo que tiene preferencia por los valores objetivos. Y con eso finalizamos nuestra plática. Bueno, quiero decirte algo y quiero que pongas mucha atención. Generalmente centras tu atención en tu experiencia interior. Conduces tu vida tomando en cuenta en primer lugar el dictado de tus sentimientos. Tus decisiones están determinadas por lo que sientes.
Esperas que los demás comprendan lo que emocionalmente necesitas. Cuando te sientes incomprendido emocionalmente, te sientes herido, lastimado. Demandas muestras de interés y de amor que satisfagan tus necesidades sentimentales. En otras palabras, quieres que te quieran como tú quieres que te quieran. Así, te has perdido de otro tipo de manifestaciones de interés y de amor. En muchísimas ocasiones has tomado decisiones a partir de lo que sientes. A veces eso ha tenido un resultado positivo, otras ha tenido un resultado muy negativo. Sobre todo cuando no has hecho caso de consideraciones numéricas, objetivas. Centrar tu atención en tu experiencia, en tu interior, repetidas veces ha tenido la consecuencia de desconectarte del mundo a tu alrededor. Pierdes de vista realidades que podrías ver con tus ojos y palpar con tus manos. ¿En cuántas ocasiones has dado más importancia a tus necesidades emocionales que a las de 1, 10, 50 o 100 de tu prójimo? También sé que un ser humano, un lugar, un objeto y hasta una mascota pueden ser especiales para ti. Incluso entre seres humanos, lugares, objetos y mascotas similares o idénticos. Así, satisfaces tu necesidad de amar y satisfaces tu necesidad de ese ser, de ser amado. Ahora bien, ¿qué capacidad tienes para sacrificar una necesidad tuya, incluso para sacrificarte a ti mismo en favor de ese ser especial? Desde otro punto de vista, ¿de qué manera haces aportaciones de algún tipo para el mejoramiento de condiciones materiales de la colectividad a la que perteneces? Bueno, con esto terminamos la plática y creo que vamos a tener un espacio de preguntas. Te cedo el micrófono, Marisa. Muchísimas gracias, maestro Luis José. Muchas gracias por esta conferencia. Realmente nos deja a todos y a todas reflexionando con sus palabras. Muchas gracias a todos por sus comentarios. He estado leyendo todos sus comentarios y sus preguntas. Realmente muy valiosos todos sus comentarios y qué bueno, me da gusto que estén participando. Voy a dar lectura a 2 preguntas. Si nos da tiempo, vamos con una tercera, que me parecieron muy interesantes compartirle, maestro. Una de las preguntas es cómo ha influido esta nueva percepción de la mujer en el desempeño del hombre. Esta pregunta surgió cuando usted estaba hablando acerca de pues, el nuevo rol o las nuevas características de la mujer actualmente. Sí, este nuevo perfil de la mujer, a mi modo de ver, le genera como una ambivalencia al hombre. Por una parte, hoy yo observo que hay más hombres que le tienen admiración a la mujer que antes. Pues, y antes me refiero a esa época en la que Jung hablaba de la mujer. Eso por una parte. Pero por otra parte, también le genera enojo. Eso yo lo puedo observar constantemente en el consultorio. Pues, yo les decía que las quejas más frecuentes de los hombres son por la frialdad y por el distanciamiento de la mujer. Pues, constantemente escucho que el hombre se queja de falta de comprensión por parte de la mujer hacia sus necesidades emocionales. Y escucho demasiada exigencia, bueno, que el hombre se queja por demasiada exigencia por parte de la mujer y a veces por demasiado desprecio. Pues, ahorita, en este momento, me estoy acordando de un caso en que él le tiene mucha admiración a ella es profesionista, ella es socia de un despacho, pues sí le tiene mucha admiración, pero es un matrimonio que se está rompiendo en este momento y que él asegura que no entiende lo que a él le pasa interiormente y que no entiende sus necesidades emocionales. Tuvieron un conflicto por lo siguiente. Él inició un nuevo trabajo
y al cabo de unos días, digamos a las 4 semanas, renunció a ese trabajo. Eso a ella le generó muchísimo enojo, pues. Pero a él le generó mucha tristeza, mucha decepción, mucha frustración por lo siguiente. Él dice, renuncié porque me di cuenta que las personas que manejan ese negocio, esa empresa, tienen poca ética profesional y tienen bajo valor moral, pues, o sea, hacen tranzas. Y entonces, ese sentimiento fue incomprendido por ella. Y ella, valorando los datos objetivos, le dijo, es que en esta casa se come y habemos 5 personas que somos miembros de esta familia. ¿Cómo dejas un trabajo cuando estamos necesitando ese ingreso? Pues, ¿quién tiene razón? Los dos tienen razón. Pero bueno, lo que quiero decir es que a mi modo de ver le genera una ambivalencia al hombre, pues este modelo actual de ser mujer. Muchas gracias, maestro. Vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué socialmente se valora más lo objetivo en hombres y mujeres y cómo nos impacta? Bueno, como lo dije, ¿no? Este es un prejuicio que tiene una larga historia. Pues, imaginémonos nada más la creación de la propiedad privada. Pues, es una institución que antes de que existiera la propiedad privada, pues no había necesidad de posesión. Con la propiedad privada no solamente surge esa necesidad de posesión, sino que también surgen invasiones y conquistas, pues, a raíz de la creación de la propiedad privada. O sea, tiene una larguísima historia esto de darle más importancia a los valores objetivos o a los datos objetivos. Pues. Lo mismo, digo, lo podríamos analizar, eso es motivo de un estudio profundo, De existen esos estudios profundos, por supuesto, Sí. pero no viene de hace 100 años, viene de hace miles de años. Gracias, maestro. Vamos a otra pregunta. ¿Qué recomendaciones considera para ir erradicando los prejuicios? Porque considero que eso es lo complicado de cambiar las percepciones prejuiciosas. Sí, es muy complicado, estoy totalmente de acuerdo. Abstraerse de los criterios sociales colectivos es algo muy difícil, porque los criterios colectivos influyen en nuestra mente muchísimo más de lo que nosotros creemos, pues, muchísimo. De tal manera que poner a un lado este prejuicio y muchos otros prejuicios que están en el ambiente, a mi modo de ver, requiere de un trabajo muy personal, no de un trabajo colectivo, sino de un trabajo muy personal. Pues, lo podemos hacer en lo individual. Pues. De hecho, los distintos métodos de ayuda psicológica implican esto o comprenden esto. La posibilidad de abstraernos en algún grado de los criterios colectivos y de los modelos colectivos. ¿Para qué? Para seguir básicamente señales que vienen de nuestro propio interior. Pues, no existe un camino de desarrollo universal, existen caminos de desarrollo personales. Pues, en ese sentido podríamos decir que solo existe un camino y ese es mi camino, o tu camino, o el de cada quien.